El equilibrio perfecto rige nuestro mundo, desde la economía hasta la biología. Pero las matemáticas llevan más de 70 años discutiendo cómo demostrar su existencia sin usar el mismo viejo truco de siempre. Y es un debate apasionante, la verdad. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos escuchan hoy a esta nueva inversión. Hoy tenemos entre manos un tema que parece sacado de un thriller intelectual. Totalmente. Vamos a analizar un artículo fascinante publicado en 2023 por Davide Carpentieri y Stephen Watson. El documento se titula Una nueva demostración de la existencia del equilibrio de Nash. Un título ambicioso, ¿eh? Muy ambicioso. Y nuestra misión en este análisis a fondo es entender cómo estos autores han logrado probar uno de los conceptos más famosos de la teoría de juegos sin usar los teoremas del punto fijo. Que es algo inaudito en este campo. Exacto. Introduciendo conceptos revolucionarios como la función raíz y el preequilibrio. Vale, vamos a desglosar esto. Porque sumergirse en la topología puede parecer un laberinto, pero estamos hablando de destripar las mecánicas ocultas de cómo tomamos decisiones. A ver, para medir realmente la magnitud de lo que plantea este documento, creo que resulta imprescindible hacer una pequeña retrospectiva. Claro, el contexto. Eso es. El concepto de equilibrio no nació ayer. El artículo nos recuerda que sus raíces se extienden hasta 1838, con Antoine-Augustin Cournot. El matemático francés. Exactamente. Él modelaba cómo los duopolios competían en el mercado. Pero claro, la formalización moderna llegó con John Force Nash. En 1950. Sí, en 1950 Nash demostró que este equilibrio siempre existe en juegos finitos, y su herramienta fue el teorema del punto fijo de Kakutani. Y luego, un año después, usó el teorema de Brouwer. Bueno, pero espera un momento. Nash ganó el Premio Nobel de Economía precisamente por este trabajo. Sí, así es. Sus demostraciones son legendarias, o sea, están cinceladas en piedra en todos los manuales universitarios, y la comunidad científica las acepta sin reservas. Absolutamente. Entonces, si esas demostraciones de hace más de 70 años funcionan perfectamente, ¿para qué necesitamos este documento nuevo? ¿No es esto un ejercicio de, digamos, gimnasia académica innecesaria? Ya. Entiendo por qué lo dices. O sea, si el viejo truco topológico hace el trabajo, ¿por qué intentar reinventar la rueda a estas alturas? Pues esa es la primera barrera mental que el propio artículo asume que vamos a tener. Lo fascinante aquí es que los teoremas de Kakutani y Brouwer actúan como una especie de caja negra topológica. ¿Una caja negra? Sí, son herramientas masivas externas que resuelven el problema, claro que sí, pero ocultan la mecánica interna del juego. Te garantizan que el equilibrio existe, pero no te explican el flujo de las decisiones humanas. Vale, creo que te voy siguiendo. La belleza de la demostración de Carpentier y Watson es que es totalmente autocontenida. A ver, aterricemos esto visualmente para la audiencia. ¿Cómo diferenciamos el impacto de usar una herramienta externa frente a una autocontenida? Pues pensemos en una caja fuerte. ¿Vale? Una caja fuerte muy compleja que encierra un secreto. La demostración clásica de Nash sería como ponerle explosivos plásticos a la puerta y volarla por los aires. Un poco radical, pero efectivo. Exacto. Abres la caja, el problema tiene solución, pero has pulverizado el mecanismo, no has aprendido nada sobre cómo funciona la cerradura. Ya, claro. En cambio, la demostración autocontenida de este artículo es como sentarse frente a la caja fuerte con un estetoscopio. Implica comprender la tensión de cada resorte, escuchar cómo encaja cada engranaje, hasta que abres la puerta limpiamente. Bueno, admito que aprender a abrir las cerraduras suena infinitamente más revelador. Así que vamos a ajustarnos el estetoscopio. Me parece perfecto. El artículo arranca estableciendo la anatomía del juego. Hablan de un conjunto finito de jugadores que llaman I y de estrategias puras para cada uno, S sub I. Eso es lo más básico. Sí. Y luego definen la estrategia mixta, que es una distribución de probabilidad sobre esas opciones puras. Matemáticamente son símplices en un espacio. Hasta aquí, terreno conocido, ¿no? Sí, hasta aquí no hay sorpresa. La innovación disruptiva arranca en la definición 1. Aquí es donde introducen la métrica de la tentación. Exacto. El documento formula el incentivo puro de mejora. Explican qué es la función de pago extendida, que evalúa los rendimientos en ese mar de probabilidades mixtas. ¿Y cómo miden exactamente esa tentación? Porque el texto habla de una variable A. Sí,
Definen el valor A para codificar una dinámica muy humana. Es el incremento exacto en el beneficio de un jugador si de repente salta a una estrategia pura concreta. O sea, si cambiar de plan le da ventaja. Eso es. Si el cambio le otorga una ventaja, el valor es positivo. Si sale perdiendo, el valor se trunca a cero. Lógico. Nadie se siente tentador cambiar para perder. Cero tentación. Entonces calculan el mejor incremento posible para ese jugador. Y a la suma de todos esos mejores incrementos de todos los jugadores, la llaman T. T mayúscula. Exacto. T de tentación. Y la deducción formal es cristalina. Si T es igual a 0, implica que nadie en toda la mesa tiene el más mínimo incentivo para cambiar. Por lo tanto, estamos ante un equilibrio de Nash. Inequívocamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que T es básicamente un medidor de tentación global. Un termómetro perfecto. Si marca 0, el ecosistema está congelado. Esta parte tiene muchísimo sentido lógico. Estoy de acuerdo. Es intuitiva. Pero luego introducen la famosa función raíz. La definición 2, sí. Y aquí es donde vuelvo a ser muy crítica. Esta función raíz, según el texto, coge un perfil de estrategia mixta y te devuelve a una estrategia pura específica. Una estrategia que tiene probabilidad de ser jugada, pero cuyo potencial de incremento de pago es 0. Ya, pero eso parece un paso atrás enorme. O sea, si el juego va sobre estrategias mixtas y fluidez, ¿por qué forzar una función que te ancla de nuevo a las estrategias puras? Entiendo el escepticismo, de verdad. Es algo que choca en la primera lectura. Es que además, ¿cómo podemos estar seguros de que una función tan específica siquiera existe en absolutamente todos los juegos imaginables? Pues ahí es donde entra el lema 1. Y es una defensa brillante. Los autores hacen una demostración por contradicción. Vale. Asumen que no existe y ven qué pasa. Exactamente. Suponen un juego rebelde, un escenario donde esa función raíz no existe. Y para acorralarlo, minimizan el número de estrategias puras al máximo. Cogen el juego más pequeño posible. Eso es. Y usando interpolación lineal estricta y probabilidades, el documento demuestra que asumir la inexistencia de esta función lleva a una imposibilidad matemática. El sistema colapsa. Colapsa por completo. Los pagos entran en colisión con la premisa inicial. Por tanto, todo juego, por complejo que sea, tiene una función raíz, sirve como un ancla estructural imprescindible. Vale, acepto el ancla. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque usan esta función para llegar al núcleo del artículo, que es el preequilibrio. La definición 3. El gran hallazgo. Lo definen como un subconjunto de estrategias mixtas donde esa función raíz abarca absolutamente todas las estrategias puras posibles. Pero claro, llegamos al lema 3 y volvemos a lo mismo. Al reto de la existencia. Exacto. Definir un preequilibrio en un papel es muy fácil. Yo puedo definir un unicornio geométrico. Pero, ¿cómo prueban que existen preequilibrios arbitrariamente pequeños sin usar los teoremas de punto fijo? Pues para esto, los autores rescatan un argumento originado por McLennan y Turkey en 2008. Es pura magia de volúmenes y polinomios. Suena denso. Lo es, pero lo vamos a visualizar. El espacio total de estrategias se particiona en pequeños símplices, recortes minúsculos de diámetro menor a un épsilon. O sea, trocean todo el espacio de decisiones en piezas microscópicas. Eso es. Y luego describen el movimiento raíz. Que es una interpolación, ¿no? Sí, una interpolación lineal en el tiempo, de 0 a 1, entre la estrategia original y su raíz. Todo el espacio es arrastrado hacia los vértices. Una migración forzada de las probabilidades. Y mientras se deforman, el volumen de cada simplex microscópico se puede expresar como un polinomio que depende del tiempo t. Vale. La clave es que la suma de todos esos volúmenes resulta ser una constante. El movimiento preserva los vértices y las caras exteriores. Como el volumen no cambia, el volumen inicial es igual al final. Exacto. Como el volumen final es positivo, demuestra irrefutablemente que existen estos símplices especiales, los preequilibrios, por muy pequeños que los cortes. A ver, para que la audiencia pueda visualizar esta locura de los polinomios. Es como amasar una masa de pizza sobre la encimera. Una analogía perfecta. Que serían esos símplices enanos. Eso representaría la interpolación en el tiempo, el movimiento raíz. Exacto. Pues por mucha fuerza que apliques, la cantidad total de masa sigue siendo exactamente la misma al principio y al final. No desaparece masa mágicamente. Claro. Y eso garantiza que, al final del proceso, la masa siempre va a cubrir la mesa, que sería el conjunto de estrategias puras. Brutal.
Ese es el argumento exacto de McLennan y Torquay. Esa conservación inquebrantable del volumen físico es lo que asegura que el preequilibrio existe siempre en el ecosistema matemático. Vale, me rindo. Han demostrado que existen los preequilibrios microscópicos sin tocar a Brouwer ni a Kakutani. Pero un preequilibrio no es el equilibrio de Nash. Falta el paso final. Y ese paso es el teorema 1, el clímax absoluto del documento. ¿Cómo logran la convergencia? Pues toman una secuencia infinita de estos preequilibrios, haciéndose cada vez más y más pequeños. Un túnel que se encoge hacia el infinito. Vale. Y basándose en el principio matemático de compacidad, esta secuencia de preequilibrios que se encogen tiene que converger. No puede desaparecer en la nada. Exacto. Debe colapsar en un punto específico límite, una coordenada absoluta a la que llaman sigma. El núcleo del problema. Y en ese núcleo ocurre el colapso de la tentación. Si en todos esos preequilibrios previos los jugadores intentaran obtener una buena porción de la tentación para mejorar, Que es la variable t del principio. esa misma, por pura continuidad matemática, al llegar a ese punto límite infinito, la presión comprime esa tentación total hasta que se convierte exactamente en cero. Wow. Queda triturada. O sea, la propia gravedad geométrica del juego aplasta el incentivo de desviarse. Si la tentación es cero, nadie se mueve. Y si nadie se mueve, Estamos ante el equilibrio de Nash puro. tengo que ceder ante la brillantez de esto. Construir una secuencia de subconjuntos que encierran todas las estrategias hasta colapsar en un punto donde la tentación desaparece. Es una forma muchísimo más orgánica de entender la toma de decisiones. Totalmente de acuerdo. Es infinitamente superior a simplemente invocar un teorema topológico masivo y decir, ahí está el punto. Si conectamos esto con el panorama general, creo que es vital explicar por qué a quienes nos escuchan debería importarles este nivel de abstracción. ¿Adelante? Este nivel de disección lógica nos enseña algo profundo. Nos muestra que los problemas teóricamente irresolubles o aquellos que solo se resolvían con esa magia abstracta pueden desarmarse por completo. Si entendemos las motivaciones. Eso es, si entendemos las motivaciones fundamentales desde dentro, aislando y reduciendo la tentación de cambiar de estrategia, podemos encontrar soluciones mucho más elegantes y reales. Es una lección de rigor analítico brutal. Bueno, para asentar todo este caudal de información, vamos a hacer un bloque de conclusiones claras. Un repaso de los 4 puntos más importantes de esta inmersión. Perfecto, vamos a ello. Primero, la historia clásica. Hemos visto cómo las demostraciones originales de Nash se apoyaban en teoremas topológicos de punto fijo, actuando como cajas negras que daban el resultado, pero ocultaban el proceso. En segundo lugar, la invención de esa métrica de la tentación, la variable t, y cómo la función raíz sirve para anclar las probabilidades a decisiones puras sin incentivos de mejora. Ese fue el andamiaje. Tercero, el hallazgo revolucionario de los preequilibrios. Entendimos, con la ayuda de nuestra masa de pizza, cómo su volumen constante garantiza su existencia sin importar su tamaño minúsculo. Y cuarto, el uso magistral de la compacidad matemática. Cómo logran comprimir esos preequilibrios hasta descubrir, justo en el centro exacto, el mismísimo equilibrio de Nash con una tentación igual a cero. Una demolición controlada de un dogma de 70 años. Así es. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante para nuestra audiencia. A ver. Si verdades matemáticas fundamentales como el equilibrio de Nash pueden redescubrirse y probarse desde cero sin las suposiciones topológicas de las que dependimos ciegamente durante 70 años, ¿qué otras grandes verdades, dogmas en la economía, la ciencia o nuestras propias vidas, están ocultando explicaciones mucho más simples y autocontenidas? Simplemente esperando a que alguien se atreva a cambiar la perspectiva. Una reflexión final brillante para cerrar este monográfico. Hay que atreverse a escuchar los engranajes y dejar los explosivos de lado. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hoy en este análisis. Les deseamos una excelente semana y les invitamos a seguir cuestionando todo a su alrededor. Hasta la próxima inmersión. Un saludo a todos.